Bueno, ayer vimos esta técnica de la unidad a través de distintas formas de accederla. Como hemos visto en todas estas meditaciones teosóficas, hay un aspecto de la meditación que es accesible a través del esfuerzo mental, pero hay otro aspecto que está más allá del esfuerzo mental, que implica el trascender la mente como ella se expresa a través de nuestro cerebro físico. La mente, en la visión teosófica, funciona en todos los distintos planos. Cuando uno está meditando, está consciente en el plano físico, por lo tanto esa mente es la mente funcionando en el plano físico. Y en la meditación uno puede trascender esta mente y alcanzar la expresión de la naturaleza divina en nosotros, como ésta se expresa en el plano físico. A través de la contemplación que hemos discutido, uno puede elevar su conciencia más allá del plano físico, pero no hace demasiada falta hablar de eso en particular, porque eso está más allá de nuestra intención personal. Todo lo que podemos hacer es aprender a elevar la mente al punto más elevado, valga la redundancia, que es posible a través de nuestra voluntad. Y después lo que pase está más allá de nuestra voluntad personal. La mayoría de las personas, en el entrenamiento común de la meditación que se ha difundido en Occidente, como hemos hablado en los días pasados, la mayoría de las técnicas no nos entrenan para tratar de ir más allá de la mente. Por supuesto, en las tradiciones originales, en el hinduismo y budismo y sufismo, estoy seguro que ellos tienen técnicas para tratar de trascender la mente. Pero en Occidente esas técnicas no se han enseñado, por lo menos en los libros que uno puede acceder. Las enseñanzas teosóficas hablan específicamente de cómo hacerlo, pero estas cosas no es solo cuestión de saber cómo hacerlo. El lograr hacerlo es algo que requiere mucha práctica, pero que es posible. Entonces, esta meditación en el corazón es un medio distinto de tratar de lograr lo mismo. ¿Hay alguna persona que quiere leer las citas esta mañana? Okay. Aquí está. Okay. Como hicimos ayer, vamos a ir viendo los fundamentos. Creo que hay un problema en general. Yo siempre hablo de los problemas que encontramos en esto. Déjeme hacer una aclaración. Cuando hablo en general de todos estos temas, siempre tiendo a tener una visión crítica, no crítica con mala intención o crítica en el sentido de decir nosotros somos mejores o yo soy mejor y los otros no saben lo que hacen. Crítica en el sentido de uno tiene que examinar las cosas dentro de la tradición teosófica. Yo soy muy crítico también de las cosas que me parece que no hacemos correctamente dentro de la tradición teosófica o en cualquier otra tradición, porque para mí el peor enemigo de la espiritualidad es la ignorancia, el no darse cuenta, el no comprender, porque uno puede emplear mucha energía en tratar de lograr algo que si esa energía no está empleada en el modo correcto, simplemente perdemos el tiempo. He visto mucha gente desilusionada porque no obtuvo ciertos resultados y del modo en que esa persona lo estaba tratando de hacer, nunca iba a obtener resultados, no era su problema. Entonces, para mí, en mi vida personal, siempre trato de ver dónde está el posible error en mi acercamiento a las cosas. Entonces, cuando doy charlas en general, también trato de señalar esas cosas, pero también después están los casos individuales. Estas son como reglas generales. Pero después en los individuos las cosas funcionan de formas distintas. Algo que puede no ser necesariamente correcto en general, por
por las tendencias particulares de un individuo, puede serle útil. Entonces nunca nos podemos atar a ninguna regla. Pero por eso creo que es importante señalar los problemas con humildad, sin ningún ánimo de criticar en el sentido en que esa palabra se usa normalmente. Entonces quería decir que uno de los problemas que yo veo en la espiritualidad moderna es que tendemos a aplicar técnicas sin comprender lo que las técnicas, cómo la técnica funciona, por qué funciona de ese modo. Y esta no es mi visión solamente. Si ustedes leen, por ejemplo, el sufismo, Idris Shah, él muchas veces habla de la tendencia en Occidente a hacer sin conocer o sin comprender. O Gurdjieff también, él se ponía incluso en un extremo, bastante en el extremo, de decir: ustedes son todos mecánicos, porque él hablaba así como a las otras personas. Ustedes son todos mecánicos. Una máquina no puede hacer nada creativo. No vengan a preguntarme qué es lo que debo hacer para lograr algo. Primero tienen que despertar y después tal vez pueden hacer. Creo que es una visión importante en el sentido que en Occidente, como mencioné en la primera clase, estamos desarrollando una tecnología de la espiritualidad. Es toda una cuestión de técnicas. Y la gente no quiere emplear el tiempo necesario en comprender. Pero el Buda mismo, en el noble óctuple sendero, ¿cuál es el primer paso de los 8? La visión correcta, la comprensión correcta. La acción correcta viene solo de la comprensión correcta. Si no entendemos, si no comprendemos, el resultado no va a ser el adecuado. Yo siempre digo que el mundo espiritual el mundo físico es un mundo de acción. Si uno quiere resultados, uno tiene que actuar. Y dependiendo de cómo actúa, son los resultados que tiene. Pero el mundo espiritual es un mundo de intención. Los resultados van a venir de acuerdo con la intención, no con lo que hagamos. Algunas escuelas dicen: el Buda se iluminó siguiendo esta técnica, así que si tú sigues esta técnica te vas a iluminar. Yo no creo que eso sea verdad. Hay mucho más allá de seguir una técnica en particular. En el mundo físico, si tenemos una receta para cocinar un pastel y seguimos la receta, estemos enojados o estemos contentos, si la seguimos, vamos a tener un pastel. En el mundo espiritual, si seguimos una receta con la intención incorrecta, con la comprensión incorrecta, seguir la receta va a llevarnos a un lado o al otro, completamente distintos de acuerdo a nuestra comprensión. Entonces es importante comprender qué estamos haciendo, por qué, cómo se debe hacer, cómo lo tenemos que adaptar a nuestra vida. Entonces por eso en estas charlas vamos trabajando en los fundamentos de por qué esta técnica puede funcionar y en qué modo. Entonces podemos comenzar con la primera cita, está en la página 11 de los fundamentos. La literatura oculta y mística se refiere al centro común de todos los vehículos del Jivana, el cual los energiza como el corazón. Probablemente se lo llame así, en primer lugar, debido a su proximidad en el corazón físico, y en segundo lugar, debido a su función análoga. El medio de acceso al corazón místico es el chakra conocido como Anahata. El corazón ha sido importante en todas las tradiciones espirituales. En budismo, sobre todo en budismo tibetano, hay toda una técnica del el yoga de la deidad, Deity Yoga, que está basada en visualizaciones centradas en el corazón, etc. En el hinduismo es muy común también el puruya en el corazón, meditaciones sobre el espíritu en el corazón. Ramana Maharshi también habla del corazón, que es un sabio hindú, o fue. En cristianismo, por ejemplo, está no sé si alguno ha leído, por ejemplo, el diario del peregrino ruso, que es del cristianismo oriental, del cristianismo ruso y griego. Hay toda una técnica de
la oración de Jesús, que es una oración en donde la conciencia se centra en el corazón y se repite como un tipo de mantra, es una frase cristiana, combinado con la respiración, y todo centrado en el corazón. En el sufismo está también el concentrarse en el corazón y el repetir a veces una pequeña frase. El corazón es importante en todas las tradiciones espirituales. Una de las razones es que en la región cercana al corazón, y esto es importante como vamos a ver, no en el corazón físico, sino en una región cercana al corazón, que ya vamos a ir describiendo, existe un centro que cumple una función similar al corazón físico. Es el centro de la conciencia total del ser humano. No de la conciencia física solamente, sino de la conciencia total del ser humano. El doctor Taini lo relaciona con este chakra, el Anahata, y no es muy claro si es ese. Leadbeater, por ejemplo, dice, puede que sea el chakra, también hay un centro menor cerca del chakra, que puede que sea más. Lo que pasa es que para el clarividente se confunden los dos. Cuando está activo hay como una expansión, entonces no es muy claro ver. Pero hay otro centro más pequeño que está cerca del centro del chakra del corazón. Ramana Maharshi decía que el corazón espiritual está un poco hacia la derecha. Por ejemplo, él decía, cuando ustedes se señalan a sí mismos, donde se señalan, ahí es donde está el corazón, dice él. En la práctica, cuando ustedes hacen esta meditación, pueden sentir que hay como un sentido de energía, de expansión, de energía, digámosle, que sale más o menos de esta zona. Y si prestan atención precisa, pueden encontrar más o menos dónde está el corazón. Yo no creo que sea particularmente necesario encontrar el punto exacto. Lo importante es aprender a centrar la conciencia en el corazón. Tenemos un problema, que nuestra conciencia está siempre centrada en la cabeza. Entonces, en esta meditación, como vamos a ver, tienen que desarrollar la habilidad de percibir desde el corazón, no desde la cabeza. No es una meditación en donde desde aquí miramos hacia abajo el corazón. Es una meditación en donde bajamos la conciencia al corazón y desde allí percibimos. Y eso es una técnica que lleva tiempo. El mero hecho de centrar la conciencia en el corazón lleva su tiempo. No es tan fácil. Vamos a ir viendo un poco más sobre el corazón. Leamos la segunda cita. Nunca deberíamos intentar fijar nuestra conciencia en ningún órgano físico, particularmente el plexo solar. Se nos advierte muy seriamente en contra de este peligroso procedimiento. En sus escritos, Blavatsky explica que cualquier referencia a un órgano físico es lo que ella llamaba un velo. Un velo en el sentido de... es una forma de cubrir la realidad para que personas que no estaban en el pasado, por ejemplo, personas que no estaban preparadas para hacer estas meditaciones, no focalizaran su conciencia en el punto correcto, y era como una protección para ellos. Entonces ella dice, cuando en los Yoga Sutras se habla de centrar la conciencia en el entrecejo, en la punta de la nariz, en la parte de atrás de la lengua, en el corazón, todos esos son velos. No son esos los puntos donde uno tiene que concentrarse. Ella decía, si uno se concentra allí, la meditación no es tan efectiva. Ella decía, por ejemplo, la base de la lengua, la concentración en la base de la lengua, está refiriéndose en realidad al aura de la glándula pineal, que está en el cerebro. La pineal está enfrente de la base de la lengua. Entonces, señalan los lugares donde están, pero no en lugares específicos. Y recuerden lo que dije al comienzo. La intención es lo que dirige la fuerza en la meditación. Si ustedes se concentran en esa región, pensando en la base de la lengua, la atención va a estar en la base de la lengua y no en la glándula pineal.
Si se concentran en la misma región, pensando en la glándula pineal, entonces la atención va a estar en la glándula pineal. Entonces es importante conocer esto. Por ejemplo, cuando se medita en el chakra solar, en el plexo solar, no es en la parte del cuerpo donde se debe meditar, sino en el chakra que está un poco, más o menos 2 centímetros o 2,5 centímetros afuera del cuerpo. Ahora, como dice Jeffrey Hudson, en la tradición teosófica siempre se es muy cuidadoso de concentrarse en chakras, excepto en algunos pocos, que es seguro. Cuando nos concentramos en algún chakra, nuestra atención empieza a manipular el prana. Y cuando uno manipula el prana de un modo ciego, no sabe lo que puede pasar. En la India, todas estas técnicas se enseñaban de gurú a discípulo. El gurú era una persona que había trabajado sobre todo esto, enseñado por su propio gurú, había pasado por la experiencia, desarrollaba clarividencia, porque parte del trabajo con los chakras desarrolla clarividencia, y cuando él le enseña a un discípulo a trabajar con los chakras, puede ver lo que está pasando, puede decirle al discípulo: no estás visualizando del modo correcto, no estás aplicando la voluntad del modo correcto, tienes que purificar estos canales primero. Eso también, los discípulos llevaban una vida de purificación antes de intentar incluso pranayama. Eran vegetarianos, llevaban cierta purificación para purificar los nadis, y después les enseñaban cómo activar los chakras. Ahora en Occidente leemos de libros, personas dan kundalini yoga o manipulación de los chakras sin realmente saber lo que están haciendo. Y estando en la sociedad teosófica, lamentablemente uno ve muchas veces, por ejemplo allá en Estados Unidos, una vez vi una mujer que había empezado a hacer kundalini chakra, kundalini yoga, se le activó uno de los chakras y dice: estoy inválida ahora, porque en cualquier momento en el día un fuego empieza a venir por la derecha, pasa por mi cerebro, va a la izquierda, y en ese momento no puedo hacer nada, me tengo que tirar en la cama. No puedo trabajar, no puedo relacionarme con las personas, y me pedía ver si había algo que la podía ayudar. En general, estas cosas cuando pasan, a veces incluso duran un par de vidas. Todo esto es ciencia oculta, es una ciencia, y lamentablemente en Occidente no la tratamos con respeto, principalmente porque la gente está explotando a otros. No todos, de nuevo, estoy criticando algo, no a nadie en particular, hay personas serias, pero por todo esto hay mucha gente que se llena de dinero y explota la necesidad de experiencias que tiene la población. Entonces vení, yo te voy a enseñar cómo levantar el kundalini y me pagas 500 euros o lo que sea. Entonces, bueno, la tradición teosófica es mucho más cuidadosa, no por ser tradicionalista o cerrada, sino por tener un conocimiento de las distintas cosas que suceden. Entonces, cuando hacemos la meditación en el corazón, nunca debemos concentrarnos en el órgano físico. Si ustedes leen el diario del peregrino ruso, él se concentraba en el corazón mismo y tuvo algunos problemas en donde el funcionamiento del corazón era alterado. Se le alteraba un poco el funcionamiento del corazón. Entonces, no es recomendable concentrarse en ningún órgano en la parte física. Nosotros nos queremos concentrar en la parte sutil, espiritual. Próximo. El corazón es el centro de la conciencia espiritual, así como el cerebro es el centro de la conciencia intelectual. Pero un individuo no puede guiar esta conciencia espiritual ni tampoco dirigir su energía hasta que esté completamente unido con Buddhi Manas. Hasta entonces, ella lo guía si es que puede. Es decir, hace esfuerzos para alcanzarlo, para influir la conciencia inferior, y dichos esfuerzos son ayudados para un crecimiento en pureza. De allí la angustia del remordimiento por haber actuado erróneamente, las punzadas de la conciencia reprochando el mal e invitando al bien. Estas proceden del corazón, no de la cabeza. Se debería hacer un esfuerzo continuo para centrar la conciencia en el corazón y para escuchar los dictados de la conciencia espiritual.
En la visión teosófica hay una correlación entre todos los planos. Cada principio en la naturaleza tiene un aspecto espiritual, un aspecto intelectual, un aspecto emocional y físico. El corazón es la manifestación física de este principio que en teosofía se llama buddhi, es una palabra sánscrita que significa iluminación o despertar. Entonces el corazón físico es como uno lo podría pensar como el cuerpo de buddhi. Del corazón vienen las intuiciones espirituales, los sentimientos espirituales. En Estados Unidos hay un movimiento de científicos o personas que usan métodos científicos que se llama Heart Math, donde ellos descubrieron que hay una correlación entre el corazón y el cerebro en el funcionamiento electromagnético. Y descubrieron que el cerebro puede afectar al corazón o el corazón puede afectar al cerebro, y que cuando entran en relación y vibran a tono, hay un estado de conciencia, de paz, de armonía. Entonces diseñaron algunos mecanismos para medir cuál es el nivel de sincronicidad entre el corazón y el cerebro. La idea es que el corazón entonces es la manifestación de la experiencia espiritual, de la conciencia espiritual, no tanto de los sentimientos personales. Siempre decimos te amo con el corazón. Eso es verdad si hay un amor espiritual, si hay un amor con pasiones. Blavatsky dice la correlación física del aspecto pasional de un ser humano es el hígado. Así que deberíamos ser te amo desde el fondo de mi hígado. Pero no suena muy romántico. Entonces el corazón es la expresión de la conciencia espiritual. Como dice Blavatsky, el cerebro es la expresión de la conciencia intelectual. Eso parece bastante obvio. Ahora dice que un individuo normal no puede guiar la conciencia espiritual. Para guiar la conciencia espiritual uno se tiene que posicionar en ese nivel. Ella dice, en un individuo normal, la conciencia espiritual hace esfuerzos para guiar al individuo que está centrado en la conciencia intelectual. Todos nosotros creemos que somos, en general, creemos que somos el pensador. Podemos creer que existe un alma, espíritu o naturaleza espiritual, pero de lo que somos conscientes es de mis pensamientos y cómo mis pensamientos tratan de manipular las emociones y el cuerpo físico. Entonces, en este momento en la evolución de la humanidad, la conciencia está centrada en el cerebro, en la conciencia intelectual. Blavatsky dice, la conciencia espiritual está tratando de influir la conciencia cerebral. A veces puede, muchas veces no. Con la purificación, esto se hace más fácil. La conciencia espiritual puede empezar a guiar la conciencia intelectual más fácilmente. La meditación en el corazón nos ayuda a empezar a cambiar la polaridad. En nosotros en general, la conciencia intelectual es activa, la conciencia espiritual es pasiva. Centrando la conciencia en el corazón, uno empieza a cambiar la polaridad, de modo que la conciencia intelectual empieza a ser pasiva y la espiritual activa. A medida que esto pasa, la conciencia intelectual, la mente, se convierte en el vehículo de lo espiritual. En la mayoría de los seres humanos, en este momento, la mente es más el vehículo de las emociones que de lo espiritual. Entonces, este es uno de los objetivos de la meditación en el corazón. Cambiar esa polaridad de modo que aprendamos a poner nuestra mente pasiva con respecto a lo espiritual. No pasiva, como decíamos el primer día o el segundo, no pasiva en el sentido de abrir la mente a todo tipo de influencias inferiores, sino pasiva con respecto a lo espiritual. Todo el propósito y el proceso de yoga consiste en retraer la conciencia de afuera hacia adentro, porque el misterio fundamental de la vida está oculto en el corazón o centro mismo de nuestro ser, y solo se puede encontrar allí y en ningún otro lugar. Esto también es parte del propósito de la meditación, aprender a traer la conciencia al interior. Nuestra cultura
ha desarrollado un conocimiento increíble de lo externo. Hemos mandado una sonda a Plutón, que está billones de kilómetros lejos de la Tierra. Hemos detectado partículas subatómicas que duran fracciones de segundo. Hemos descubierto un montón de cosas que son increíbles y no nos conocemos a nosotros mismos. Y no sabemos cómo tratar nuestras emociones, el movimiento de nuestra mente. ¿Cómo es posible que una cultura que es tan brillante para descubrir cosas que parecen mágicas no haya desarrollado algo tan básico como el autoconocimiento? Es increíble si uno se lo pone a pensar, pero el problema es que la conciencia está siempre exteriorizada. Entonces la meditación es parte de comenzar a interiorizar esa conciencia, y entonces a medida que empezamos a observar, vamos desarrollando una ciencia del conocimiento de uno mismo. Y a medida que desarrollamos este conocimiento de uno mismo, podemos obtener resultados increíbles con respecto a la vida interna, como los hemos obtenido con respecto a la vida externa. Y la última cita de esta sección, y después vamos a abrir a comentarios. En la vida diaria, generalmente nuestra atención está ocupada con lo que ocurre a nuestro alrededor. El resultado de esto es que nuestra atención está fuera de nosotros mismos. En la meditación, cambiamos intencionalmente ese foco hacia el centro del corazón, creando así un flujo concéntrico de energía. Esta es la razón de por qué la práctica de la meditación no solo nos da un sentido de paz, sino que también nos energiza. La experiencia acelera la actividad del chakra del corazón y este comienza lentamente a afectar la conexión con otros centros superiores. La idea es que el centro del corazón, como decía, no es muy claro si es el chakra o el otro centro, así que le voy a decir el centro del corazón, parece que es también el centro en el que todos los distintos principios o aspectos de la conciencia humana confluyen. Entonces, desde el centro del corazón es más fácil acceder a la conciencia superior. Que eso es lo que está diciendo Dora Kunz. Dora Kunz es una persona, ella fue en Estados Unidos, fue clarividente, desarrolló un método de sanación energética, no sé cómo le dicen en español, y que se usa en algunos hospitales, el toque terapéutico. Pero bueno, la idea, como hemos desarrollado, es hay una importancia en el centro del corazón y a medida que le prestamos atención a eso, podemos activar la conciencia superior y acceder a esta más fácilmente. ¿Alguna pregunta o comentario sobre lo que hemos desarrollado? Eso lo dicen en el yoga, como sanación. Sí. No, que digo esto, lo dicen en el yoga, combinar voluntad. No, está bien. Baja. Para que ella te pueda... Eso lo dicen ya en el yoga, que combinar voluntad con el amor que surge del corazón, hacer un triángulo entre donde te duele la dolencia y este triángulo, si te centras en ello, pero desde el corazón, sana. Y lo he comprobado, o sea, lo he aplicado también, lo que pasa es que después he hecho otra. Y eso es, estás corroborando eso. Dora Kunz explica en otra de las citas que tenemos luego cómo el centro del corazón se puede utilizar en ese sentido. Por supuesto, Patanjali menciona el corazón en los Yoga Sutras. Si recuerdo correctamente, él dice que meditación en el corazón, en el tercer libro, cuando habla de los poderes de la conciencia, dice que meditación en el corazón trae una comprensión de la naturaleza esencial del ser humano. Entonces él también pone la meditación en el corazón como algo esencial. ¿Alguna otra pregunta o ruido que quieran hacer?
¿Podrías explicar más sobre cuando te meditas o te concentras en los chakras? Decías que alteraba el prana, ¿no? ¿Podrías explicar un poquito más? ¿Por qué? Cuando altera el prana, ¿qué quieres decir? El prana sigue a la mente. El prana fluye a través del doble etérico. Hay unos canales, en particular los nadis. Y el prana sigue a la mente. También sigue la respiración. Hay dos formas de manipular el prana. Uno es a través de la respiración, otro a través de la mente. Las escuelas de Raja Yoga en general tratan de no manipular el prana a través de la respiración, sino a través de la mente. Por ejemplo, Shankaracharya decía que el que hacía pranayama solo torturaba su nariz. Ramana Maharshi también dice, el problema de tratar de controlar el prana a través de la respiración, como el prana y la mente están conectados, controlando el flujo de prana, la mente se puede hacer más calma. Pero como decía Ramana Maharshi, el problema es que esa mente, cuando la aquietamos a través del pranayama, la estamos aquietando artificialmente. Cuando el pranayama termina, la mente se hace activa de nuevo. Entonces él decía, es mucho más efectivo tratar de controlar la mente y eso controlará el flujo de prana. Por supuesto, uno puede hacer pranayama y de nuevo, hay un montón de diferentes ejercicios de pranayama. Algunos son muy saludables, otros tienen la intención de manipular el prana para que vaya por distintos nadis, que si no están purificados, pueden producir muchos problemas. Pero bueno, algunos ejercicios simples de pranayama pueden ser utilizados para quietar la mente al comienzo de la meditación, pero no son un instrumento que va a la causa de por qué la mente está agitada. Entonces, el Jnana Yoga, el Raja Yoga, en general, tratan de preocuparse más en ir a la causa de la agitación mental que a las consecuencias. Como el prana sigue a la mente, a través de la visualización, a través de la voluntad, uno puede empezar a desviar las corrientes pránicas para que vayan por ciertos conductos que están cerrados en general. Y la intención de esto es el activar ciertos chakras. Hay un montón que se dice acerca de Kundalini. Kundalini tiene 7 capas. Cuando se activa Kundalini a través de pranayama o de manipular la energía sexual o cosas por el estilo, uno activa solo la capa inferior de Kundalini. Blavatsky dice que el Kundalini espiritual se activa cuando uno activa Buddhi. Kundalini espiritualmente es la energía activa de Buddhi, de la percepción espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno activa los chakras etéricos a través de esta activación de Kundalini, lo único que está haciendo es unir el chakra etérico con el chakra astral. Y lo que eso trae es clarividencia, es traer la conciencia astral en la conciencia física. La gente se cree que eso es iluminación, pero ser consciente del plano astral no tiene nada que ver con sabiduría, amor, paz. Es simplemente un sentido psíquico. Una persona madura espiritualmente puede usar los sentidos psíquicos en un modo positivo. Una persona inmadura espiritualmente va a usar los sentidos psíquicos en un modo negativo. Los sentidos psíquicos no tienen nada que ver con espiritualidad, así como la inteligencia no tiene que ver con espiritualidad. Sabemos que hay personas muy inteligentes destruyendo el mundo. Uno no dice que porque una persona es inteligente debe ser espiritual. Lo mismo con los poderes psíquicos. Porque una persona tiene poderes psíquicos no quiere decir en absoluto que es espiritual o no, son independientes. Entonces Kundalini lo único que hace es conectar los chakras etéricos con los del cuerpo astral y trae cierto psiquismo. Eso no es iluminación, pero las personas que están esclavas a la sensación, a la experiencia, se ven muy estimuladas con nueva experiencia. Ahora, este mundo ya es estresante porque tenemos demasiado estímulo. Abrir un nuevo mundo, el mundo astral, con toda la ola de estímulos que viene de allí, termina en muchos casos desequilibrando a la persona.
Hay una razón de por qué la naturaleza tiene esos canales cerrados. Esos canales se abren naturalmente cuando el Buddhi, cuando el Kundalini espiritual despierta, los abre naturalmente. Y cuando eso sucede, la persona tiene el equilibrio de una conciencia espiritual. Entonces, el tratar de abrir esos canales sin tener el profundo equilibrio de la conciencia espiritual puede no ser muy bueno. Pero de nuevo, hay casos, es como todo, hay casos de personas que lo hicieron, eso les mostró que hay otro tipo de mundo, se hicieron más espirituales, y hay otros casos de personas que se volvieron locas directamente, eso es muy individual. Pero en general en la sociedad teosófica tratamos de estimular lo superior y que lo superior estimule lo inferior, no al revés. Es un poco más difícil, es más lento, pero se dice que es mucho más seguro. Tiempo. Sí, quería comentarte, bueno, una pregunta en realidad. Anteriormente comentaba que tenemos activa la parte intelectual, pasiva la espiritual, y que lo que se trata es invertir este orden, pasar activa la espiritual y pasiva la intelectual. Sin embargo, sucede, me parece, que en el proceso, en el trabajo, vamos en la dirección, parece ser, del espiritual, intentando activar, pero lo que me da la sensación que en algunas ocasiones lo que hacemos es justamente lo contrario, estamos dándole mayor potencia al intelectual pensando que somos más espiritual, y esto lo que genera es mucho mayor conflicto y mayor genera todo este proceso un poco contradictorio, ¿no? Sí, no sé si me explica. Sí, es un poco complejo y las palabras no expresan muy bien. Hay una cualidad de la mente en sí. La mente en sí puede ser muy despierta o puede ser muy perezosa. Puede ser muy sensible o puede ser muy insensible. Independientemente de que sea activa o pasiva, hay una característica de la mente en ese sentido. Ahora, la mente, incluso si está muy despierta, si es muy sensible, puede ser receptiva solo a lo inferior, a las emociones personales, a lo que el cuerpo quiere, a las ambiciones personales, de los conceptos. Eso es lo que llamamos la mente concreta. Cuando decimos que la mente tiene que ser pasiva, no estamos diciendo que tiene que ser una mente insensible o perezosa. Estamos diciendo una mente pasiva en el sentido de una mente cuyo funcionamiento está a tono con lo espiritual, está preparada, siempre despierta a recibir los movimientos espirituales. Entonces, pasiva en el sentido no de no activa, sino en el sentido de estar escuchando siempre a lo espiritual. Esta mente espiritual no tiene la característica de una actividad automática. La mente espiritual puede estar en silencio cuando se requiere y puede ser muy hábil y despierta cuando se requiere. La mente inferior tiende a ser activa todo el tiempo o pasiva todo el tiempo. En el hinduismo se habla de las gunas. Gunas es una palabra sánscrita que significa las cualidades de la materia. Ellos hablan de 3 cualidades o gunas. Tamas, que es la inercia, la inmovilidad. Rajas, que es la actividad. Y sattva, que es el equilibrio. La mente que está embotada es una mente tamásica, con inercia, que es difícil moverla. La mente que está siempre activa es una mente rayásica, con actividad. Tamas y rajas son características de la mente inferior. La mente superior es sátvica, tiene este equilibrio. Entonces la mente superior puede ser muy activa o puede estar completamente quieta cuando se lo requiera. Entonces lo que decimos con pasiva, una mente pasiva es que esta mente sátvica, que está dispuesta a recibir lo espiritual. Con esto de que bajara el micro me he distraído, pero es que hay una... Aquí tenemos un gran libro que creo que lo hemos leído poco, no se recomienda, pero es La ciencia hindú yogi de la respiración. Aunque lo he leído y hay algo que leí en otro libro
y es importante también, pero está muy bien. Dicho esto, lo que quería, que se me ha olvidado, era que recomiendan también hacer respiración, respiras desde el corazón y expiras desde el plexo solar. Un gran ejercicio también. Sí, yo leí ese libro cuando recién entré en la sociedad. Hay muchos ejercicios. Como decía al principio, algunos ejercicios de pranayama son perfectamente correctos, otros son peligrosos. Yo hice los ejercicios que él recomendaba. Yogi Ramacharaka no es realmente una persona de la India, era una persona que vivía en Chicago. Hice algunos de los ejercicios que él recomendaba y por varios años perdí la sensibilidad al frío y al calor. Y el resultado de eso es que me vivía engripando porque nunca sentía frío, pero mi cuerpo se enfermaba lo mismo. Yo no sé si es un resultado directo del pranayama que probé o no, pero fue al mismo tiempo. Entonces uno tiene que ser cuidadoso. Hay ejercicios en ese libro que son beneficiosos, otros ejercicios que son más peligrosos. Con el tiempo he ido poco a poco ganando de nuevo la sensibilidad al frío, pero todas estas cosas a la mayoría de las personas creo no le pasa nada porque la inconsistencia de la práctica las protege. Cuando uno no practica nada pasa. Pero si ustedes lo hacen realmente consistentes, sean cuidadosos, porque las cosas dan resultado. Entonces, estamos en el punto número 6. Entonces acá entramos en la parte de la visualización, de la técnica en sí, de la visualización, porque esta técnica se basa en centrado en el corazón y después una visualización. Comenzamos primero con la parte del centrado en el corazón, cómo bajar la conciencia al corazón. Ya he enfatizado la importancia de enfocarse en la región del corazón, que yo llamo centrado, porque el corazón es el asiento tanto de la vida espiritual como de la física. Comúnmente podemos pensar que enfocarse implica una reducción de la atención o la conciencia, pero sucede lo opuesto cuando nos centramos. El chakra del corazón es capaz de una expansión casi ilimitada. Así, enfocados, experimentamos un sentido de unidad con la naturaleza y con el universo como un todo. Esto extiende el aura y rompe patrones restrictivos, y el sentimiento de unidad se puede acentuar dándole una nueva dimensión a todas nuestras relaciones. Entonces el primer paso es el empezar a centrar la atención en el corazón. Yo tengo un amigo que me comentó que él tenía un amigo que tenía cierta clarividencia. Entonces mi amigo dice, yo estaba meditando, estaba haciendo una meditación en el corazón y alguien toca el timbre, bueno, corté la meditación, voy, atiendo, y cuando abro la puerta, mi amigo me dice, wow, ¿qué estabas haciendo? ¿Por qué? Dice él, no, porque hay como una bola así grande en el pecho que veo, entonces él dice, eso obviamente era un efecto de la meditación en el corazón. Y es algo que se puede sentir. Con el tiempo, en la práctica, se siente como que hay como una sensación incluso en el cuerpo físico, en la parte del pecho, de una energía que está yendo hacia afuera. Es una sensación que muchas veces va desde la garganta hasta más o menos el plexo solar. Entonces, lo que dice Dora Kunz ahí es que cuando uno se centra en el corazón, comienza a ver una cierta expansión de conciencia. Leamos la otra cita. La habilidad para retirarse al corazón, no el corazón físico, sino a esa región del aura que le corresponde, depende mucho más del método que de la tensión y el esfuerzo. Debemos adquirir la capacidad de permitirle a la conciencia sumergirse en el corazón, de llevar todas las fuerzas del aura hacia adentro y centrarlas allí. Esto da la sensación de retirarse de los mundos externos a un lugar de reclusión y paz perfectas. Tanto Dora Kunz,
de la primera cita que leímos, y Jeffrey Hodgson, los dos eran clarividentes. Y los dos pusieron énfasis en esta meditación en el corazón. Entonces el primer paso es el centrar la conciencia en el corazón. Hay distintas formas en que uno lo puede hacer. Y al comienzo de la práctica, toda su práctica puede estar basada simplemente en tratar de llevar la conciencia allí y sentir que están en el corazón. Pueden visualizar como una pequeña luz bajando del cerebro y yendo al corazón. A medida que van bajando, a veces ayuda a visualizar como que su cuerpo, por ejemplo, está la cabeza, después empiezan a visualizar como que van bajando y visualicen como que los hombros y la cabeza va yendo hacia arriba. Eso puede ayudar al sentimiento de estar bajando. Pueden hacerlo por el centro del cuerpo y después moverse hacia afuera, como decía, un par de centímetros afuera del cuerpo. Pueden visualizar que todo esto lo voy a hacer en la parte guiada. Esto es más o menos como lo hago yo, pero ustedes tienen que buscar la forma en que les es útil a ustedes. Pero entonces después pueden visualizar que van a través del cuerpo, salen, y que hay un centro. De acuerdo a Blavatsky, el color dorado se corresponde con Buddhi. Entonces tiene sentido el imaginarse este centro con el corazón dorado, porque Buddhi es la correspondencia con el corazón. Entonces pueden visualizar que van hacia afuera del cuerpo y que hay un centro dorado y que se posicionan allí. Una vez que están allí, como dice Hodgson, traten de generar este sentimiento de estar en casa, de estar protegidos, no protegidos de un modo sutil, no del modo de miedo o de temor, sino de esta es casa, este es el lugar donde todo es perfecto, todo es como debería ser. Ese sentimiento ayuda a ponerse a tono con lo que es la conciencia de Buddhi. Como vamos a ver en la última técnica, Buddhi está relacionado con la no dualidad, con lo que llamamos armonía, amor, sabiduría. Entonces, al centrarnos en el corazón y tratar de generar esos sentimientos, uno se empieza a poner más a tono con Buddhi. Puede ayudar también a la visualización. Imagínense que están mirando al cuarto desde el corazón, como si ustedes lo estuvieran viendo de ahí abajo. Utilicen cualquier estrategia que sea necesaria para ayudar a tener la sensación de que están realmente percibiendo desde el corazón. Una vez que ya se acostumbran a hacerlo, pueden bajar la conciencia allí en cualquier momento sin necesidad de mediaciones. ¿Alguna pregunta o comentario sobre esto? Por lo que... Sí. Por lo que he entendido, has comentado, o sea, llevar primeramente en la técnica esta, centrarse primeramente, o sea, como hacer una luz a la altura del cerebro, visualizar, y luego bajar esa luz a la zona del corazón. Entonces, me ha gustado mucho porque si no estaba planteándome que si vas directamente al corazón y bueno, muchas veces funcionamos a nivel de sentimientos o en fin, que es a nivel emocional, que también te puedes sentir atrapada ahí con los sentimientos. Entonces el bajar la luz como que evita eso, ¿no? Bueno, no sé. Sí. O sea, eso que has dicho tú, que primero hacer la luz arriba del superior y luego bajar. Esa idea, ¿no? Sí. Que me ha parecido muy importante y bueno, pues que, bueno... Sí, en realidad... Me gustaría que lo desarrollas. Sí, en realidad uno, aunque físicamente, espacialmente está bajando, en realidad uno está subiendo a nivel de conciencia, porque la luz en el cerebro representa la conciencia intelectual, que es inferior a la conciencia espiritual. Si quieren ponerle un color, yo utilizo el azul oscuro, que es el que corresponde, de acuerdo con Blavatsky, es lo que corresponde con la conciencia manásica, la conciencia mental. Entonces puede ser una bola de nuevo, todas estas son estrategias para ayudarles a centrar la conciencia. No se dejen atrapar por la técnica,
ustedes dominen la técnica y no al revés. Pero pueden imaginar una luz azul representando la conciencia intelectual, bajando hacia el corazón, que representa un ascenso hacia la conciencia espiritual, y la transformación de esa luz azul en la luz dorada, representando Buddhi. Si realmente posicionan su conciencia en el corazón, no va a haber lugar para sentimientos personales. Los sentimientos personales realmente no entran en el corazón en ese sentido. Pero es buena la aclaración que estás haciendo, que tengan presente que cuando hablamos del corazón no estamos hablando de emociones. Por supuesto, amor, armonía, paz son descritas como emociones, pero no son realmente emociones en el sentido de emoción personal. Entonces, si hay emociones personales, es simplemente algo que se está introduciendo en una región a la que no pertenece. Pero nunca es necesario luchar, obsérvenla, con la observación va a disminuir su fuerza y después focalícense en la parte espiritual de nuevo. Ok, entonces vamos a ver la visualización. Con esto no vamos a leer todas las técnicas porque son más o menos similares. Yo pongo todas estas citas de distintos autores para que vean que muchos autores teosóficos hablaron de estas técnicas. No es que una persona dijo, bueno, hay muchos autores teosóficos que hablan de todas estas técnicas. Déjenme ver cuál. Bueno, vamos a leer la número 9. El estudiante ahora comenzará a comprender por qué se le ha dado tanto énfasis al corazón en conexión con la meditación y por qué se han hecho tantas alusiones en la literatura antigua hindú al Purusha en el corazón. Y así, el bendito maestro Kutbumi escribe respecto a la concentración. Vuestro mejor método es concentrarse en el maestro como un hombre viviente dentro de vosotros. Formen su imagen en vuestro corazón y concéntrese hasta perder todo sentido de existencia corporal en ese pensamiento único. Cuando el cerebro queda así en blanco, lo puede alcanzar una impresión desde el corazón y ser retenida. Aquí ven en la cita de Blavatsky, ella habla del cerebro en blanco, pero de nuevo, en el contexto de... Y ella lo explica en este escrito más abajo, pero no lo puse aquí porque es una cita muy larga. Ella explica que la conciencia intelectual tiene que estar en blanco para lo espiritual y activa para rechazar lo inferior. Cuando uno está visualizando algo espiritual, esa actividad rechaza lo que es inferior. Entonces, con respecto a lo inferior es positiva, es activa, está empujando cualquier vibración inferior que puede venir. Pero con respecto a lo espiritual es vacía. Cuando hablamos de la contemplación, que vamos a ver, toda visualización se abandona y la mente queda en completo silencio, en oscuridad, pero porque vino a través de el elevar el estado de conciencia hacia lo espiritual, es una mente en blanco que está receptiva para lo espiritual, no una mente en blanco que está receptiva para lo inferior. Cuando ustedes experimentan estos dos tipos de mente en blanco, ven que es completamente distinta. Los budistas a veces tratan de diferenciarlo hablando de la claridad, especialmente en budismo tibetano. La mente en blanco que no tiene claridad, que está como adormecida, que no está consciente, que hay pensamientos entrando y saliendo, esa es la mente en blanco que no es buena. En teosofía se le dice la mente mediumnística, que está abierta a canalizar todo tipo de energías inferiores. La mente que está en blanco con claridad, que ellos se refieren con conciencia, con alertidad, esa es la mente en blanco que es espiritual, la mente que está receptiva a lo espiritual.
Una vez que está en el corazón se puede hacer distintos tipos de visualizaciones. Esto en realidad pertenece a otra técnica que se pueden conectar, la meditación del corazón y la visualización de algo que represente lo sagrado. Como mencioné, en el budismo tibetano ellos le llaman el deity yoga, la yoga de la deidad, no sé cómo se traduce en español. Pero la idea es, uno baja el corazón y se concentra, visualiza algo que represente para ustedes lo sagrado, lo más sagrado que existe para ustedes. Por eso yo decía, el problema de hacer esta técnica con deidades tibetanas, a menos que tengamos una afinidad, a menos que la deidad tibetana represente para nosotros lo sagrado, si lo hacemos simplemente porque seguimos la técnica, pero no sentimos esa devoción, ese amor, esa inspiración, no va a funcionar la técnica, por más que visualicemos la deidad tibetana con todos los detalles. Va a producir otras cosas, el hecho de visualizar de por sí tiene ciertos efectos. O si lo hacen visualizando Jesús y no tienen afinidad por el cristianismo. Entonces uno tiene que buscar, o el maestro, si ustedes no tienen ninguna devoción por los maestros de sabiduría. Entonces tienen que buscar algo que represente lo que sea espiritual para ustedes. Entonces una vez que se centra en el corazón, pueden comenzar una visualización de el maestro, Jesús, el Buda, o algo más abstracto, una llama que representa la verdad o el ser espiritual, y visualizarlo, tratando de generar este sentimiento de amor, de anhelo. Esta es una meditación más devocional, que es bueno practicarla incluso para las personas que no son devocionales, porque uno tiene que tratar de desarrollar todos los aspectos de la personalidad. Personas que no son intelectuales tienden a denigrar el estudio y decir, el estudio no es necesario, es solamente intelectual, pero precisamente porque no lo dicen porque les cuesta estudiar, les cuesta tener inspiración de los conceptos, y precisamente por eso sería bueno que traten de estudiar profundamente. Lo mismo con personas intelectuales. Lo devocional es emocionalismo, no sirve. Pero de nuevo, en general se rechaza porque la persona tiene dificultad de hacer esto. Entonces una persona intelectual debería intentar hacer estas meditaciones para equilibrar la naturaleza. Y lo último, y con esto cerramos y tomamos un recreo, en esta técnica de meditación no vamos a visualizar nada en particular enfrente. Como digo, eso es parte de otra técnica. Nos vamos a concentrar, la visualización va a ser muy simple. Todo el esfuerzo va a ser en aprender a centrar la conciencia en el corazón. Déjenme ver otra cosa. Bueno, la parte de contemplación no está muy discutida con respecto a esta meditación, pero es simplemente el disolver la visualización, y lo vamos a hacer. Pero quería mencionar, la cita número 12 de Dora. Estas son técnicas alternativas que pueden hacer hacia el final de la meditación, por ejemplo. Si tiene algún recuerdo doloroso que le molesta, tráigalo a su mente y visualícelo voluntariamente como un poco separado y enfrente de usted. Debería tratar de verlo como si estuviera fuera de usted. Luego, visualice rayos de luz brillando desde el centro de luz dentro de su corazón, vertiéndose a través de ese recuerdo doloroso hasta que se disuelva. La próxima también. Además, si quiere ayudar a alguien que está enfermo o afligido, es efectivo visualizar a la persona rodeada por esta luz dentro del corazón y luego extenderse hacia él o ella en ese nivel. Entonces, como ven, esta técnica también puede utilizarse para dirigir la energía del corazón en distintas direcciones. Como hablamos ayer, con todos estos problemas que hay en el Medio Oriente, uno puede hacia el final de la meditación tratar de dirigir esa energía hacia esa región o hacia personas que estén sufriendo. En la mayoría de las técnicas
por ejemplo, en budismo es muy común el tratar de al final ofrecer los méritos de la meditación por el beneficio de todos los seres. Y en muchas de las técnicas teosóficas eso está presente. Creo que es una buena forma de recordar por qué estamos haciendo esto. En realidad, cualquier meditación que hagamos espontáneamente tiene efecto alrededor. Eso no puede ser evitado. Entonces, a medida que tocamos la conciencia espiritual, que muy pocas personas relativamente hablando en el mundo la tocan, está activando la conciencia espiritual para toda la humanidad. Entonces, eso pasa espontáneamente, naturalmente. Pero recordarse al final o hacerlo de un modo un poco más intencional, como por ejemplo tratar de enviar esta energía a alguien que sufre, es una buena técnica también y sirve para para evitar que la práctica espiritual se vuelva autocentrada. Bueno, esto es todo por la parte teórica. ¿Hay alguna preguntita antes del break o comentarios? Sí. Yo tengo una pregunta. Ayer comentamos que en algún momento determinado se puede formar dentro de nuestra cabeza esa nube gris, ese humo que decíamos que está relacionado un poco con las emociones en un momento X de nuestra vida. Entonces, tal vez previamente, antes de realizar este punto que acabamos de leer, ¿no sería recomendable tratar de deshacer primero ese humo, esa nube gris que hay, tratar de disolverla para luego después emitir esa luz que estamos hablando? Bueno, siempre cuando queremos dirigir intencionalmente la energía o la intención hacia afuera, es siempre al final de la meditación, nunca al comienzo. Porque al final de la meditación todo eso se ha ido trascendiendo. Entonces, eso también es parte de una inmadurez en la nueva era, la idea de inspiro todo el amor, toda la paz y expiro toda la basura que tengo adentro, ¿viste? Y con eso estamos realmente contaminando la conciencia mental y emocional de la humanidad. Está bien, de nuevo, yo estoy hablando de teósofos. Para personas que están con mucho estrés, puede que les sea un poco beneficioso esto, pero a lo que aspiramos es hacer lo opuesto, a ser transformadores de lo negativo, no a tratar de seguir ganando para mí mismo todo lo positivo y tirando afuera todo lo negativo. Entonces, al final de la meditación, uno puede tratar de absorber el sufrimiento. Esto es Tonglen, por ejemplo, una técnica en budismo tibetano y en otras tradiciones también, esto está en todos lados. La idea de absorber el sufrimiento, transformarlo en compasión, en amor, y entonces expandirlo hacia el mundo. Entonces, sí, eso es importante que en cualquier momento que queramos comunicar algo, que sea al final de la meditación, para saber que estamos comunicando cosas espirituales. Somos un motor transmutador, transformador, no nada más. Sí, eso, somos un motor transformador. Aquí tenemos adentro un laboratorio que hace lo necesario si le ponemos, si lo estimulamos. A ver, has hablado de todas unas técnicas que son pues muy favorables para ir experimentando como experiencia para el desarrollo de la conciencia. Pero como has dicho en el principio, son un poco arriesgadas, porque esto, la personalidad es muy tremenda y muy traviesa, y está desafiando el proceso de la conciencia. Está queriendo manipular la conciencia. Entonces, creo que debería ser la conciencia quien manipulase lo personal, no lo personal a la conciencia. Por esto se hace un poco arriesgado, porque lo personal no tiene la absoluta capacidad de la conciencia de conocer a la propia conciencia. Y esto me ha parecido a mí que en ciertos momentos sufren personas decepciones y surten molestias y surten peligros arriesgados porque quieren dominar un plano que no les pertenece. Sí, por supuesto, pero esa es la razón por la que en el yoga de la teosofía la meditación no es con lo que se comienza.
y la meditación no está aislada del resto. A veces, en este momento que la meditación está de moda, tendemos a decir la meditación es el único camino para alcanzar la iluminación. Yo no creo que sea correcto. De hecho, puede ser peligroso, como dices. Que es lo mismo que dije al comienzo. Antes de poder actuar, uno tiene que tener la correcta visión. Entonces, en el yoga de la teosofía está incluido el estudio, el servicio, la purificación, el autocontrol, todas estas cosas, para que en la meditación no sea lo personal lo que actúe. Lo personal es lo espiritual, no hay una diferencia. Lo personal es lo espiritual confundido. La conciencia personal no es una entidad distinta. La conciencia personal es la conciencia espiritual que está confundida creyendo yo soy estas emociones, estos pensamientos, estas ambiciones. Entonces, cuando la conciencia personal va perdiendo la ambición espiritual y todos estos elementos personales, lo que queda es la conciencia espiritual. No hay diferencia entre las dos. Entonces, todo el trabajo que viene junto con el yoga de la teosofía alrededor de la meditación es imprescindible. Por eso mi primera charla fue sobre el yoga de la teosofía. El sacar a la meditación de contexto puede ser peligroso, puede ser inefectivo o puede no producir nada. Cada persona es distinta, pero a nivel de ideas, sí, la meditación tiene que ser parte de un contexto mayor. Bueno, la última, si tomamos el break, el recreo. Yo practiqué esta técnica, Tonne, y fui consciente de que me enfrenté a cierto temor cuando lo estaba practicando. Todo eso tiene que ver con el condicionamiento de uno mismo. ¿Podrías explicar un poquito más? Sí, todo temor y cosas por el estilo que no son, que son comunes. No es extraño que estas cosas aparezcan. Son todos elementos personales. Por esa razón también es importante que junto con la meditación hagamos todas las otras cosas. A medida que se va trabajando sobre la personalidad, estos elementos se introducen menos y menos en la meditación. Cuando quiera que hay algún sentimiento o pensamiento que es de la naturaleza personal, siempre es una buena opción el observarlo. Vamos a trabajar sobre esto mucho en la última meditación. Pero el observarlo, el contenerlo, y después de un tiempo uno simplemente lo puede dejar de lado. No el lucharlo, reprimirlo, rechazarlo, eso no es tan efectivo. Pero viene, uno lo observa, lo reconoce, lo integra, y cuando esa integración sucede es fácil dejarlo de lado. Entonces elementos personales muchas veces van a entrar, pero se puede aprender a trascenderlos. Bueno, vamos al recreíto. Volvamos a las menos cuarto, parece que se perdió la vela para la velada musical, así que... Bueno, antes de empezar déjenme mostrarle algunos libros que pueden estar relacionados con el tema de hoy. Pero primero hay un libro especial acá que está recién salido del horno. Es un libro que no fue publicado en ninguna otra parte del mundo y que muchos de ustedes van a reconocer de quién se trata. El libro se llama Mis conversaciones con Saturnino Torra. No conozco al autor Jacint, dicen Spell, que es toda una serie de diálogos que él tuvo con Torra y sobre un montón de temas muy interesantes. Estuve hojeándolo y la verdad muy interesante, habla de todo, desde Krishnamurti, hipnotismo, las estancias de Xian, de la muerte, todos los temas de la escuela pitagórica, un montón de temas, la verdad es muy interesante. Y yo ya tengo la primera copia, me la regalaron. Después está disponible allí. Después, con respecto al tema, meditación en el corazón es lo que vamos a explorar hoy. Hay alguna información interesante sobre la meditación en el corazón en La Voz del Silencio, aunque La Voz del Silencio tiene muchas otras cosas más.
La voz del... Ah, ¿quién es? ¿Está el autor aquí? Ah, ¿te puedes levantar? Ponerte de pie. De las conversaciones, ¿quieres decir algo? Bueno, él puede haber sido el primer logos, la fuente, pero tú eres el tercero, el que lo manifestó. Así que... A mí me pareció que valía la pena, no me apuntes. Me pareció que valía la pena, entonces, poco a poco. Pon el micrófono más cerca de tu boca. Poco a poco, pues iba reuniendo todo esto, ¿no? Se oye ya. Pero, ¿sí? ¿Ahora? Entonces yo, como comprendí que lo que decía Saturnino valía la pena, yo, bueno, pues yo dejé apuntarlo. Y bueno, ya pues se me ocurrió hacer esta compilación. Lo que pasa es que fue un fallo para mí, porque tenía ya que expresar en la portada la palabra de Saturnino. Y simplemente dije conversaciones filosóficas. Supongo que Saturnino se habrá dado cuenta. No, pero es un buen título, es un buen título. Y bueno, no tiene mucha importancia. O sea, el prólogo yo me di cuenta, o sea, es como un cajón desastre, ¿no? Me parece que lo he citado aquí. ¿Qué hace el sastre? Pues su cajón está en muchas cosas, ¿no? Y en su momento va encontrando lo que tiene que encontrar, ¿no? Ahora un dedado, ahora un hilo, ahora lo que sea, ¿no? Y esto es igual. Muy bien, estoy seguro de que... Pero ya digo, es verdad, yo no me doy ninguna observación de autor que sea Saturnino. Porque para mí vale más la respuesta que la pregunta. Ahora, claro, es saber la pregunta, pero lo importante es la respuesta. Tengo que decir en agradecimiento a Jacint este trabajo. A ver, me toca de cerca porque es mi padre. Pero digamos que emociones aparte, este es un buen trabajo porque es una transcripción y en las páginas encontraréis realmente a mi padre, porque es su manera de hablar. No es nada literario, nada académico, él hablaba así. Entonces vais a encontrar realmente el eco de sus palabras. Quiero agradecerle a Jacint la idea, la iniciativa, y que sepáis que la primera edición la pagó él de su bolsillo en no sé qué editorial, no sé qué, que fue repartiendo y regalando. Y ya cuando no le quedaron ningunos, yo le pedí permiso, le dije, ¿a ti te importaría que la editorial Teosófica lo editara poniendo que son las conversaciones con Saturnino Torra? Y él amablemente y generosísimamente pues ha dicho, haced lo que queráis. Y bueno, pues aquí está, ha salido del horno como dices tú. Muchas gracias a todos. Me imagino el libro Mis conversaciones con Saturnino Torra de Ángel. Ahora te vas a tu habitación. ¿Por qué no hiciste aquello? Bueno, entonces decíamos que La voz del silencio es un libro que es muy interesante de muchos puntos de vista. El primer fragmento tiene bastante sobre meditación en sí. Este libro está basado en la tradición Yogacara de budismo de India. La tradición Yogacara, Blavatsky dice, bueno, el budismo comenzó en India, después el budismo Mahayana en particular, en el norte de India con dos escuelas, la escuela Madhyamika, fundada por Nagarjuna, y la Yogacara, fundada por Aryasanga. Y las dos escuelas son tradicionalmente vistas como rivales, porque tienen puntos de vista opuestos. Blavatsky, bueno, el budismo tibetano en general tomó más lo de Nagarjuna. El Dzogchen en budismo tibetano y el Zen y Chan en budismo chino y japonés tomó un poco más lo del Yogacara.
Blavatsky tiende a decir que la línea del Yogacara era un poco más esotérica, aunque por supuesto Nagarjuna en la visión teosófica was un gran adepto, pero parece que la escuela Yogacara era un poco más esotérica, y la voz del silencio está basada en esa tradición. Ustedes van a ver ahí muchos elementos del Yogacara si conocen la tradición, pero en realidad es una versión del Yogacara que no es muy conocida. Bueno, esto es simplemente para hablar un poquito del trasfondo de este libro. Es muy interesante, son 3 fragmentos independientes. El primero es sobre meditación y después hay otros dos fragmentos. Y aquí van a encontrar algo de información sobre la meditación en el corazón. Y después Anibesan y Leadbeater escribieron, se publicó este libro, Pláticas sobre el Sendero del Ocultismo, que viene de conversaciones y pequeñas conferencias que ellos dieron en Adyar sobre algunos de los pequeños clásicos teosóficos. El tomo 2 es sobre la voz del silencio, y en ese tomo explican cosas de la meditación en el corazón que vamos a ver hoy, que son bastante interesantes. Y por último está este CD de obras completas de Blavatsky, y Blavatsky en el tomo 12 de los Collected Writings, de las obras completas en inglés, en el tomo 12 en inglés, habla también bastante de la meditación en el corazón. No sé si las obras completas significa que todos los artículos o algunos artículos seleccionados de las obras completas fueron traducidos al español, pero probablemente esté lo de la meditación en el corazón también. Y si no, hay mucha información muy interesante allí. No es solo cuestión de saber cómo hacerlo. El lograr hacerlo es algo que requiere mucha práctica, pero que es posible. Entonces, esta meditación en el corazón es un medio distinto de tratar de lograr lo mismo. ¿Hay alguna persona que quiere leer las citas esta mañana? Okay. Aquí está. Okay. Como hicimos ayer, vamos a ir viendo los fundamentos. Creo que hay un problema en general. Yo siempre hablo de los problemas que encontramos en esto. Déjenme hacer una aclaración. Cuando hablo en general de todos estos temas, siempre tiendo a tener una visión crítica, no crítica con mala intención o crítica en el sentido de decir nosotros somos mejores o yo soy mejor y los otros no saben lo que hacen. Crítica en el sentido de uno tiene que examinar las cosas dentro de la tradición teosófica. Yo soy muy crítico también de las cosas que me parece que no hacemos correctamente dentro de la tradición teosófica o en cualquier otra tradición. Porque para mí el peor enemigo de la espiritualidad es la ignorancia, el no darse cuenta, el no comprender, porque uno puede emplear mucha energía en tratar de lograr algo que si esa energía no está empleada en el modo correcto, simplemente perdemos el tiempo. He visto mucha gente desilusionada porque no obtuvo ciertos resultados, y del modo en que esa persona lo estaba tratando de hacer, nunca iba a obtener resultados, no era su problema. Entonces, para mí, en mi vida personal, siempre trato de ver dónde está el posible error en mi acercamiento a las cosas. Entonces, cuando doy charlas en general, también trato de señalar esas cosas, pero también después están los casos individuales. Estas son como reglas generales. Pero después en los individuos las cosas funcionan de formas distintas. Algo que puede no ser necesariamente correcto en general, por las tendencias particulares de un individuo, puede serle útil. Entonces nunca nos podemos atar a ninguna regla. Pero por eso creo que es importante señalar los problemas con humildad, sin ningún ánimo de criticar en el sentido en que esa palabra se usa normalmente. Entonces quería decir que uno de los problemas que yo veo en la espiritualidad moderna
es que tendemos a aplicar técnicas sin comprender lo que las técnicas, cómo la técnica funciona, por qué funciona de ese modo. Y esta no es mi visión solamente. Si ustedes leen, por ejemplo, el sufismo, Idris Shah, él muchas veces habla de la tendencia en Occidente a hacer sin conocer o sin comprender. O Gurdjieff también, él se ponía incluso en un extremo, bastante en el extremo, de decir, ustedes son todos mecánicos, porque él hablaba así como a las otras personas, ustedes son todos mecánicos, una máquina no puede hacer nada creativo, no vengan a preguntarme qué es lo que debo hacer para lograr algo, primero tienen que despertar y después tal vez pueden hacer. Creo que es una visión importante en el sentido que en Occidente, como mencioné en la primera clase, estamos desarrollando una tecnología de la espiritualidad. Es toda una cuestión de técnicas. Y la gente no quiere emplear el tiempo necesario en comprender. Pero el Buda mismo, en el noble óctuple sendero, ¿cuál es el primer paso de los 8? La visión correcta, la comprensión correcta. La acción correcta viene solo de la comprensión correcta. Si no entendemos, si no comprendemos, el resultado no va a ser el adecuado. Yo siempre digo que el mundo espiritual el mundo físico es un mundo de acción. Si uno quiere resultados, uno tiene que actuar. Y dependiendo de cómo actúa, son los resultados que tiene. Pero el mundo espiritual es un mundo de intención. Los resultados van a venir de acuerdo con la intención, no con lo que hagamos. Algunas escuelas dicen, el Buda se iluminó siguiendo esta técnica, así que si tú sigues esta técnica te vas a iluminar. Yo no creo que eso sea verdad. Hay mucho más allá de seguir una técnica en particular. En el mundo físico, si tenemos una receta para cocinar un pastel y seguimos la receta, estemos enojados o estemos contentos, si la seguimos, vamos a tener un pastel. En el mundo espiritual, si seguimos una receta con la intención incorrecta, con la comprensión incorrecta, seguir la receta va a llevarnos a un lado o al otro, completamente distintos de acuerdo a nuestra comprensión. Entonces es importante comprender qué estamos haciendo, por qué, cómo se debe hacer, cómo lo tenemos que adaptar a nuestra vida. Entonces por eso en estas charlas vamos trabajando en los fundamentos de por qué esta técnica puede funcionar y en qué modo. Entonces podemos comenzar con la primera cita, está en la página 11 de los fundamentos. La literatura oculta y mística se refiere al centro común de todos los vehículos del Jivana, el cual los energiza como el corazón. Probablemente se lo llame así, en primer lugar, debido a su proximidad en el corazón físico, y en segundo lugar, debido a su función análoga. El medio de acceso al corazón místico es el chakra conocido como Anahata. El corazón ha sido importante en todas las tradiciones espirituales. En budismo, sobre todo en budismo tibetano, hay toda una técnica del el yoga de la deidad, Deity Yoga, que está basada en visualizaciones centradas en el corazón, etc. En el hinduismo es muy común también el puruya en el corazón, meditaciones sobre el espíritu en el corazón. Ramana Maharshi también habla del corazón, que es un sabio hindú, o fue. En cristianismo, por ejemplo, está no sé si alguno ha leído, por ejemplo, el diario del peregrino ruso, que es del cristianismo oriental, del cristianismo ruso y griego. Hay toda una técnica de la oración de Jesús, que es una oración en donde la conciencia se centra en el corazón y se repite como un tipo de mantra, es una frase cristiana, combinado con la respiración, y todo centrado en el corazón. En el sufismo está también
el concentrarse en el corazón y el repetir a veces una pequeña frase. El corazón es importante en todas las tradiciones espirituales. Una de las razones es que en la región cercana al corazón, y esto es importante como vamos a ver, no en el corazón físico, sino en una región cercana al corazón, que ya vamos a ir describiendo, existe un centro que cumple una función similar al corazón físico. Es el centro de la conciencia total del ser humano. No de la conciencia física solamente, sino de la conciencia total del ser humano. El doctor Taimni lo relaciona con este chakra, el Anahata, y no es muy claro si es ese. Leadbeater, por ejemplo, dice, puede que sea el chakra, también hay un centro menor cerca del chakra, que puede que sea más. Lo que pasa es que para el clarividente se confunden los dos. Cuando está activo hay como una expansión, entonces no es muy claro ver. Pero hay otro centro más pequeño que está cerca del centro del chakra del corazón. Ramana Maharshi decía que el corazón espiritual está un poco hacia la derecha. Por ejemplo, él decía, cuando ustedes dicen, se señalan a sí mismos, donde se señalan, ahí es donde está el corazón, dice él. En la práctica, cuando ustedes hacen esta meditación, pueden sentir que hay como un sentido de energía, de expansión, de energía, digámosle, que sale más o menos de esta zona. Y si prestan atención precisa, pueden encontrar más o menos dónde está el corazón. Yo no creo que sea particularmente necesario encontrar el punto exacto. Lo importante es aprender a centrar la conciencia en el corazón. Tenemos un problema, que nuestra conciencia está siempre centrada en la cabeza. Entonces, en esta meditación, como vamos a ver, tienen que desarrollar la habilidad de percibir desde el corazón, no desde la cabeza. No es una meditación en donde desde aquí miramos hacia abajo el corazón. Es una meditación en donde bajamos la conciencia al corazón y desde allí percibimos. Y eso es una técnica. Bueno, ayer vimos esta técnica de la unidad a través de distintas formas de accederla. Como hemos visto en todas estas meditaciones teosóficas, hay un aspecto de la meditación que es accesible a través del esfuerzo mental, pero hay otro aspecto que está más allá del esfuerzo mental, que implica el trascender la mente como ella se expresa a través de nuestro cerebro físico. La mente, en la visión teosófica, funciona en todos los distintos planos. Cuando uno está meditando, está consciente en el plano físico, por lo tanto esa mente es la mente funcionando en el plano físico. Y en la meditación uno puede trascender esta mente y alcanzar la expresión de la naturaleza divina en nosotros, como ésta se expresa en el plano físico. A través de la contemplación que hemos discutido, uno puede elevar su conciencia más allá del plano físico, pero no hace demasiada falta hablar de eso en particular, porque eso está más allá de nuestra intención personal. Todo lo que podemos hacer es aprender a elevar la mente al punto más elevado, valga la redundancia, que es posible a través de nuestra voluntad. Y después lo que pase está más allá de nuestra voluntad personal. La mayoría de las personas, en el entrenamiento común de la meditación que se ha difundido en Occidente, como hemos hablado en los días pasados, la mayoría de las técnicas no nos entrenan para tratar de ir más allá de la mente. Por supuesto, en las tradiciones originales, en el hinduismo y budismo y sufismo, estoy seguro que ellos tienen técnicas para tratar de trascender la mente.
pero en Occidente esas técnicas no se han enseñado, por lo menos en los libros que uno puede acceder. Las enseñanzas teosóficas hablan específicamente de cómo hacerlo, pero estas cosas